Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Un privilegio estar en la casa de Dios. Sabemos que este es un fin de semana largo y mucha gente aprovecha los últimos días ya, después que, ya los niños empezaron clase la semana pasada aquí en la ciudad. Y mucha gente aprovecha esa última espacio de libertad para estar. Y le hemos dicho a los hermanos que no hay ningún problema en que usted se vaya de vacaciones. Usted puede, por favor no se vaya a los 3 meses del verano. Eso no. Puede irse de vacaciones, pero no los 3 meses del verano. Así que hay muchos hermanos que están vacacionando y haciendo diferentes cosas y que el Señor en su gracia pueda acompañarles donde quiera que estén. Quiero saludar a Janoy Vargas, a un amigo y hermano por 23 años ya, relación de amistad. Así que, Janoy, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Hermanos, hemos estado estudiando una serie de salmos escogidos. Ya hemos estado viendo muchos de estos salmos. Y dentro de esa serie, Salmos Escogidos, hemos estado viendo una cantidad de lo que llamamos los atributos de Dios, que son características de Dios. Son rasgos distintivos de su carácter. Les llaman también perfecciones divinas a esos atributos de Dios. Y hemos estado viendo en los salmos. Pero dentro del Salmo 139, dijimos que el Salmo 139, en él encontramos 3 atributos de Dios. Encontramos la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. La semana pasada vimos la omnisciencia de Dios, que son los versos del 1 al 6. Vimos cómo el conocimiento de Dios nos confronta con nuestro propio pecado y su santidad. Eso vimos la semana pasada. Ese conocimiento infinito de Dios. La palabra omnisciencia quiere decir que Dios lo sabe todo, que Dios lo discierne todo. Intercalado con eso vimos la presciencia de Dios. Es el conocimiento anticipado que Dios tiene de cada persona en cada lugar y momento de la historia. Por eso la palabra de Dios, Dios hablando al profeta Jeremías, le dijo: antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Vemos a Dios conociendo a cada persona. Ese conocimiento perfecto nos confronta con nuestro propio pecado y su santidad, pero al mismo tiempo nos consuela, porque a pesar de que Dios nos conoce, nos sigue amando. Y el amor de Dios es un amor extraordinario y glorioso. Hoy vamos a ver el segundo atributo en este Salmo 139, que es la omnipresencia de Dios. Así que vayamos juntos, hermanos, a Salmo 139. Vamos a ver los versos del 7 al 12 y dice así la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Así que, como de costumbre, leemos algo, y es ese versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Señor, gracias por tu bondad infinita, por tu palabra extraordinaria, gloriosa. Señor, gracias porque hemos podido cantar al alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel.
Señor, el que habita en las alturas. Señor, gracias por esa vislumbre, ese vistazo de tu majestad, de tu grandeza y de tu poder. Señor, ayúdanos en esta mañana, con temor y temblor, con reverencia, a acercarnos a ti, tomando la actitud, Señor, de María, que estuvo a tus pies escuchando tu palabra. Necesitamos aprender de ti. Necesitamos conocerte para poder adorarte, para poder temerte, para poder amarte, para poder obedecerte. Señor, tu palabra nos enseña este glorioso atributo tuyo, esta extraordinaria visión de tu carácter santo. Ayúdanos, Señor, que un santo temor pueda envolvernos, que en esta hora podamos prestar toda la atención posible a tu palabra y juntos crecer, conocerte, amarte, honrarte. Señor, abre nuestros entendimientos. Suplicamos, rogamos, imploramos que por favor, Señor, abra nuestros entendimientos. Que nos permitas comprender quién eres y accionar en base a lo que vemos en tu palabra de ti. Como dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, te lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, por favor? Recuerdo que le preguntaron a alguien, creo que fue al doctor Sproul, le preguntaron que cuál es el problema de los inconversos. Y él dijo que el problema de los inconversos es que no conocen a Dios. ¿Y cuál es el problema de los cristianos? Él dijo, el problema de muchos cristianos es que tampoco conocen a Dios. Dios no es una fuerza impersonal. Dios no es algo que yo uso a mi antojo. Dios es el Rey del universo. Y Él se ha revelado de manera extraordinaria en su palabra. Su carácter santo, su gracia infinita, una y otra vez la vemos en su palabra. Basta con leer Génesis capítulo 1, versículo 1 y leer cómo la Biblia inicia diciendo Dios en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dando a entender que Él es el creador de todo lo que existe y que todo lo que no es Dios depende de Él. Ese Dios extraordinario es digno de alabanza, honor y gloria. Y ocuparnos en conocerlo debe ser el deber principal del cristiano. Ocuparnos en conocerlo. Ocupar nuestro tiempo en aprender de Él. Ocupar nuestro tiempo en crecer en su palabra. Esa debe ser la meta principal del cristiano. Sí, somos padres, somos hijos, somos esposos, somos empleados o empleadores. Pero nuestra principal identidad es que somos cristianos, seguidores de Cristo, que caminamos junto a Él en su gracia, que lo representamos ante el mundo y que debemos vivir para la gloria de su nombre. Esa debe ser nuestra principal identidad. Quiero iniciar. ¿Y qué esto estaba haciendo ahora? Dando una introducción, ahora que voy a iniciar. 9 minutos después. Quiero iniciar con unas palabras de el pastor Sugel Michelén, hablando acerca de la omnipresencia de Dios. El pastor Sugel dice, todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Esa verdad sacudió el corazón del salmista. Y él tuvo que decir, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Lejos de llenarse de orgullo por conocer algo del majestuoso Dios, él cae rendido en humillación ante tal conocimiento. Todo Dios, no una parte de Dios. A veces oramos y le decimos, Señor, ven, como que Él estuviera lejos. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Ahora bien, hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. Cristo dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Cristo también dijo, cuando dio la instrucción de la gran comisión, Él dijo que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos de todas las naciones y que lo bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego lo dice, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La presencia manifiesta de Dios en el antiguo pacto se conocía como la Chequina del Señor. Cuando Salomón edificó el templo, la nube de Dios descendió sobre ellos y era tan espesa que los sacerdotes no pudieron ministrar a causa del asombro que creó tal cosa. Moisés vio una zarza ardiente que no se consumía y él dijo, tendré que ver esta gran visión. Al acercarse, Dios le habló de en medio de la zarza y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. El pueblo de Israel vio la manifestación gloriosa de la presencia manifiesta de Dios en medio de una nube que los cubría del sol, en medio de una columna de fuego que los cubría del frío de la noche y los alumbraba en el desierto. La presencia manifiesta de Dios es cuando Dios manifiesta su gracia en un lugar. Pero eso no quiere decir que Él no está en otro lugar, aunque no esté manifestando su gracia, o aunque no esté manifestando su presencia. Es muy importante entender esa verdad, hermanos. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios no está como un observador distante. Dios no está como un observador pasivo. No, mis hermanos. Él está como un Padre amoroso que nos sostiene siempre. Siempre está guiándonos y siempre está protegiéndonos. Isaías capítulo 41, verso 10, que fue una palabra dada al pueblo del pacto en medio de una situación incómoda, pero que el Espíritu de Dios preservó esta palabra para nosotros hoy. Dice Isaías 41, 10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, hermano, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, no te desalientes porque yo soy tu Dios. En esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, en esos momentos de duda, en esos momentos de tentación, recuerda las palabras del Señor. No temas porque yo estoy contigo. Pero a veces nos dejamos seducir por la idea de que tenemos que sentir algo para que Dios esté. Hay quienes piensan que si la piel no se le pone de gallina, Dios no está presente. Hay quienes piensan que si no sienten una electricidad por el cuerpo, Dios no está presente. Hay quienes piensan que necesitan ver algo. Pero la Biblia dice que Él está contigo, aunque tú no sientas nada.
Tú tienes que saber, porque el cristiano no anda por sentimientos, el cristiano anda por convicciones. El cristiano anda por convicciones bíblicas, no por lo que sienta. Porque hay días que yo no siento levantarme a trabajar, pero yo sé que tengo que trabajar. Alguien dijo, si hago lo que debo y no lo que siento, haré lo que en realidad quiero. Y es que yo quiero hacer lo correcto. Hay momentos que usted siente o no siente. Y esto no tiene que ver con sentimiento. Esto tiene que ver con una convicción que da la palabra de Dios sobre que Él está presente en este lugar, aunque la piel a usted no se la haya puesto de gallina. Dios está en este lugar independientemente de que usted pueda percibirlo o no. Pero esa realidad no cambia. Todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Hoy queremos responder a 3 preguntas. ¿Realmente está Dios en todo lugar? ¿Realmente está Dios en todo lugar? Porque a veces sentimos que Él está lejos. Y cómo la comprensión de su omnipresencia nos lleva a la comunión con Él. 3 preguntas. ¿Por qué a veces realmente está Dios en todo lugar? ¿Por qué a veces sentimos que Él está lejos? Y cómo la comprensión de su omnipresencia nos lleva a la comunión con Él. Veamos en primer lugar, hermanos, ¿realmente está Dios en todo lugar? Eso es una pregunta que nos hacemos. Y si usted no se la hace, bueno, gloria a Dios por su nivel de entendimiento. Yo no me la hago con tanta frecuencia, pero en algún momento de mi vida me la hacía. Y de vez en cuando usted siente que a veces hay una situación tan terrible en la cual usted siente que está solo. Pero recuerde que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Dios está presente en todo lugar. No existe ningún rincón del universo donde podamos escapar de Dios. El salmista dice, Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? ¿Habrá un lugar donde pueda esconderme de Dios? ¿Habrá un lugar donde Dios no esté? Es la pregunta que se hace el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dios no está confinado a un templo o a un cielo lejano. A veces pensamos que Dios está aquí, en este edificio. Este es un lugar que ha sido consagrado para Dios. Y es un lugar donde el pueblo de Dios se reúne a adorar, a crecer, a juntos edificarnos en la fe. Este es un lugar importante. Pero Dios no está confinado a este lugar. Dios está en tu casa, en tu trabajo, en tu carro y en tu vida. Dios no está confinado a un lugar. Él no está confinado a un templo. Él no está ni siquiera confinado a un cielo distante, lejano, sí. Él tiene un lugar, una morada. Y nosotros bíblicamente la identificamos como el cielo. Pero no está confinado allí. Él llena los cielos más altos y penetra hasta las más bajas profundidades. Mira cómo lo dijo Jeremías. Jeremías 23:24. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor.
¿Podrá el hombre encontrar un escondite donde Dios no lo vea? Él le pregunta, ¿acaso no lleno yo los cielos y la tierra? Mira cómo lo dice A.W. Tozer. Me encanta esta expresión de este autor. Dios no está limitado por el espacio físico. Él trasciende el espacio. Y de hecho, Él contiene todo el espacio dentro de sí. Y escuche estas palabras. Dios está por encima de todas las cosas. Él está por debajo de todas las cosas. Él está afuera y dentro de todas las cosas. Dios está encima, pero no está levantado. Dios está debajo, pero no está hundido. Él está afuera, pero no está excluido. Él está dentro, pero no está confinado. Dios preside por encima todas las cosas, sostiene por debajo todas las cosas, abraza por fuera todas las cosas y llena la parte interna de todas las cosas. Permíteme ilustrártelo. Y de nuevo tengo que tomar una ilustración prestada de A.W. Tozer. Él dice, imagínate que tú tomas un balde, una vasija, un vaso de agua, un vaso vacío, y tú vas al mar y te vas a una distancia donde el mar es bien profundo y tú pones el vaso dentro del agua. El vaso está lleno del agua, pero el agua no está contenida en el vaso porque el agua está afuera del vaso, debajo del vaso y encima del vaso. El agua llena el vaso por todas las partes. Y dice A.W. Tozer, de manera similar, pero mucho más grande, es Dios con nosotros. Uno dice, ¿y cómo es posible que el Espíritu de Dios habite en mí? Sí, tú eres como ese vasito que está en el océano, que Él está dentro de ti, pero Él te cubre por todos los lugares, por dentro, por fuera, por encima, por debajo. Ese vaso no puede ocultarse de esa agua. Y tú y yo no podemos estar fuera de la influencia de nuestro Dios, hermano. No podemos estar fuera de esa influencia. Dios los rodea todo y Dios sostiene su creación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Escucha la reflexión de Salomón a la hora de edificar el templo. Él dice, pero en realidad, ¿quién puede edificarle un lugar digno para él? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto un lugar para quemar sacrificio? Salomón entendía muy bien que el templo majestuoso que él construyó no era para que Dios habite en él, era para que el pueblo de Dios se reúna a adorarlo a él. No puede contenerlo. Dios no puede ser contenido por un espacio físico. Y hace unas semanas atrás hablamos de la inmanencia de Dios. Y decíamos que Dios trascendente, increíblemente grande, la Biblia dice que Él es inmenso, que Él es infinito, está tan cerca de ti y de mí, más cerca que el palpitar de tu corazón. Y a eso se le llama la inmanencia de Dios. Él es grande, es trascendente, pero al mismo tiempo Él es cercano. Como ese vaso que está sumergido, nuestras vidas están sumergidas en Dios. Él llena lo profundo de nuestro ser, pero Él llena todo el espacio alrededor de nuestro ser, mis hermanos. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender esta verdad. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios, pero Dios los vio y los llamó mostrando que no pueden ocultarse de Él.
Se escondieron detrás de los árboles del huerto y Dios los llamó. Hubo una jovencita el domingo pasado que al final del culto se me acercó y pusimos algunos ejemplos del conocimiento de Dios, de su omnisapiencia de su omnisciencia. Y me dijo, pastor, pero a usted se le olvidó Jonás. Y me llenó de gozo saber que ella estaba atenta ahí. Pero yo hoy, desde el domingo, anoté a Jonás. Y Jonás es el segundo ejemplo que voy a poner hoy. Me están ayudando a predicar. Gracias por eso. Jonás quiso huir para escapar de su misión. Pero luego descubrió que Dios estaba presente en el barco, en la tormenta y en el vientre del gran pez. Jonás, tú no puedes esconderte. Dios le dijo, ve a Nínive. Jonás pagó su pasaje y se fue a otra ciudad, al extremo opuesto de Nínive. Cuando se levantó la tormenta, que él descubrió, entendió que el Todopoderoso estaba allí, dijo, arrójenme en el mar. Lo agarró un pez. Estuvo 3 días en ese pez. Y cuando el pez lo botó, ¿lo tiró dónde? En Nínive. Y alguien dijo, bueno, tú te vas por ballena o en la voluntad de Dios. Pero va a llegar. ¿De qué va a llegar? Vas a llegar. Estos relatos no solo confirman la omnipresencia de Dios. Estos relatos también resaltan la soberanía de Dios absoluta sobre su creación. Él no solo está en todo lugar al mismo tiempo, Él gobierna todo al mismo tiempo. Dios lo gobierna, mis hermanos. Él no está presente pasivamente, Él sostiene activamente cada rincón del universo. Me encanta este texto. Hechos capítulo 17, 27 y 28, y voy a tomar 2 partes en el medio de este gran texto. Hechos 17, 27 y 28 dice, Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y tengo que ir al vaso de agua, ese vasito en el océano. En Él vivimos, nos movemos y existimos, porque Él lo llena absolutamente todos, mis hermanos. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Esto nos ofrece consuelo en medio de la soledad y del peligro. Hermanos, la verdad de que Dios lo gobierna todo y que en Él vivimos, nos movemos y existimos, debe darnos consuelo. Tú nunca estás solo, aunque te sientas solo. Dios siempre está contigo. Y yo he tenido que orar y decirle, Señor, perdóname por mi incredulidad. Perdóname por mi falta de fe. Ayúdame a entender que tú estás aquí conmigo. Porque, hermano, de verdad, a veces la aflicción es tan grande, a veces la preocupación es tan intensa que no lo sentimos. Que no lo sentimos. Pero acuérdate que tú no tienes que sentirlo. Tú tienes que saberlo. Y hay que pedirle a Dios eso. Eso nos ofrece consuelo en medio de la soledad y del peligro. No importa si estamos en la cima de la montaña más alta, en el Everest, o estamos en el fondo de un valle emocional terrible. Él está allí. Yo les he contado varias veces esta historia, pero yo me agarro de Pablo, Filipenses 3:1. Para mí no es molesto decirle lo mismo y para ustedes es provechoso. Hubo un momento en mi vida que yo estaba pasando por una gran aflicción. Estaba pasando por una prueba muy terrible. Y yo recuerdo que vine a un matutino. Y en medio de ese matutino, yo estaba en gran aflicción. El pastor Reyes vino a orar por mí. Y yo recuerdo que el pastor Reyes dijo, Señor, yo abandono a Israel en tus manos. Yo abandono a Israel en tus manos. Y cuando alguien ora por mí, yo no estoy orando. Yo estoy oyendo lo que está diciendo.
O sea, que si usted va a orar por mí, yo no voy a orar. Yo voy a estar en silencio oyendo lo que usted dice. Y digo, amén. O digo, no, Señor, no, claro que no. Adiós, pero si usted está orando por mí, dice, Señor, dale más hijos. No, no, Señor, no. No. Yo tengo que oír lo que usted le está pidiendo a Dios por mí. Así que cuando usted ora por mí, yo estoy en silencio, escuchando lo que usted dice. Y el pastor Reyes dice, yo abandono a Lisael en tus manos. Y yo dije, en mi mente, ¿qué oración es más extraña? ¿Cómo que me abandona? Y luego dije, oh, pero es en las manos de Dios que me está abandonando. Hermano, yo empecé a llorar. Y empecé a experimentar lo que la Biblia llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque me abandonaron, pero fue en las manos de Dios. No hay mejor lugar que estar en las manos del Dios Todopoderoso. Hermanos, no importa que estemos en el fondo de un valle emocional, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Al mismo tiempo, esta verdad es un desafío, porque su presencia santa observa cada acción, cada pensamiento y cada motivación nuestra, y nos llama a vivir en santidad para Él. Esta verdad nos consuela, pero esta verdad nos confronta. Dios sabe cada pensamiento, cada palabra, cada acción nuestra, Él la conoce. Y Dios sabe no solo lo que tú y yo hacemos, sino por qué lo hacemos. Él conoce la intención real por la cual lo hacemos. Eso debe llenarnos de santo temor. Eso debe llenarnos de santo temor. La Biblia dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Así que, hermanos, habiendo explorado esta verdad fundamental, Dios está en todo lugar, sosteniendo y gobernando su creación. Veamos brevemente la segunda pregunta. En segundo lugar, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos? ¿Por qué? Si todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo, ¿por qué a veces sentimos que Dios está lejos? Salmo 139, versos 11 y 12. Dijo el salmista, si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz alrededor de mí será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Si usted se esconde al oscuro, quizás alguien no pueda percibirlo porque sus ojos no están adaptados a la oscuridad, pero Dios nos ve. Su visión abarca todo. Eso es lo que está diciendo el salmista en pocas palabras. Aunque la Biblia afirma con claridad que Dios está presente en todo lugar y en todo momento, muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los cuales parece que Dios estuviera distante. Al menos ante nuestra percepción. Parece que Él estuviera distante, como si Él no estuviera al alcance nuestro, o peor aún, a veces sentimos como que Dios es indiferente. Y tenemos que arrepentirnos por eso, porque Él no es indiferente. Pero a veces sentimos eso. A veces sentimos como si Dios no escuchara. Alguien dijo que Dios creó el tiempo y nosotros la prisa. Sí, porque queremos que Dios responda ahora. Usted no ha oído a algunas personas de ese pseudo evangelio rarísimo. Señor, ahora. Ajá. Ah, pues tú eres el jefe. Ah, pero ¿y quién es el jefe aquí? ¿Tú o Dios? Como si Dios fuera el siervo. Señor, tú tienes que bendecirme ahora. Oh. Eso es una percepción errada de quién es Dios y quién eres tú. Eso es una distorsión del evangelio de Cristo. Dios no recibe órdenes de nadie.
Él es el Rey del universo. Ante Dios yo no voy a reclamar. Ante Dios yo no voy a arrebatar. Yo no voy a declarar. Ante Dios yo voy a clamar, a suplicar, a implorar, a rogar ante el Rey del universo. Aunque la Biblia afirma esta verdad, Dios está presente en todo lugar. Hay momentos que sentimos que Él está lejos. Hay momentos que sentimos como si Dios fuera inalcanzable. ¿Pero por qué pasa eso? Dice A.W. Tozer, la raíz de nuestra percepción de lejanía de Dios radica en nuestro pecado, en nuestra falta de entendimiento, en nuestra falta de comunión. Esa percepción de la lejanía de Dios tiene que ver con nuestro pecado. Ese pecado que crea una barrera entre nosotros y la santidad de Dios. Isaías lo describe extraordinariamente. Isaías capítulo 59, verso 1 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo para oír, ni es sordo su oído para oír. Escucha de nuevo. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y el versículo 2 dice: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Lo que Isaías está diciendo: Dios no es sordo, su mano no se ha cortado, Él sigue siendo Dios. El problema es que mi pecado me aleja de Él. Mi pecado rompe la comunión con Él. Tu pecado te aleja de Dios. Tu pecado rompe la comunión con Él. El problema no está en Dios, está en mí. Dios no se fue a ningún lugar. Tú y yo no fuimos. Declaramos independencia. Lo que hizo Adán. Adán declaró independencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue Dios el que se alejó. Fueron ellos quienes se escondieron de su presencia, avergonzados por desobedecerlo. Pero Dios, el doctor Martin Lloyd Jones dio un sermón completo de la frase pero Dios. Le llaman una conjunción adversativa. Pero Dios va a conectar una idea con otra. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese pero es extraordinario. Adán y Eva pecaron, declararon independencia de Dios, se declararon rebelde ante Dios. Cuando Dios los llamó, se escondieron de la presencia de Dios. Pero Dios seguía allí buscándolos con misericordia. Génesis capítulo 3 versículos 8 y 9. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y ese es el evangelio. Tú y yo corriendo de Dios. Y Él en su infinita bondad, en su gran misericordia, buscándonos en la persona de Cristo. Toda la Biblia es un reflejo de esa relación de gracia de Dios. El hombre se aleja. Si usted lee el libro de los Jueces, usted se va a dar cuenta. Interminable cadena de rebeldía, consecuencia del pecado,
Arrepentimiento, restauración divina. El libro de los Jueces es un reflejo de esa gracia extraordinaria de Dios, mis hermanos. Ahí volvemos a Jonás. Jonás intentó huir de Dios, pero pronto descubrió que Él estaba presente en el barco, en la tormenta y en todo lugar. Jonás capítulo 1, versículos 3 y 4. Me encanta este texto. Y observe con cuidado algunas palabras que pusimos ahí bien marcadas. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, de nuevo, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Pero note que el texto pone hincapié en que Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Pero ¿quién puede? Jonás, no puedes huir de la presencia de Dios. Él desató una tormenta, mostrándonos a nosotros esta gran verdad. El pecado endurece nuestros corazones. El pecado endurece nuestros corazones. Nos hace ajenos a la vida de Dios. Nuestra ignorancia y la dureza del corazón nos alejan de Dios. Nuestra naturaleza caída, que la Biblia llama la carne, esa naturaleza caída nos ciega a la presencia de Dios. Sin embargo, incluso en esos momentos de aparente distancia, Dios permanece cerca, viéndonos con ojos de amor y sosteniéndonos con su gracia. Hermano, toda esta idea del Salmo 139, esos versos del 7 al 12 que presentan la omnipresencia de Dios, es una ilustración, un reflejo de esa gracia de Dios constante al buscarnos. Santiago capítulo 4 versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Acérquese a Dios y Él se acercará a usted. Así que, hermano, habiendo reflexionado sobre cómo nuestros pecados distorsionan nuestra percepción de la presencia de Dios, es natural que nos preguntemos, ¿cómo podemos superar esa barrera? ¿Cómo nosotros podemos experimentar comunión con Dios? Y ahí viene nuestra tercera pregunta. En tercer lugar, ¿cómo la comprensión de la omnipresencia de Dios nos lleva a la comunión con Él? ¿De qué manera? Salmo 139, 8 al 10. Vuelve el salmista. Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Hermanos, la omnipresencia de Dios no solo nos confronta con su santidad, también es una fuente de esperanza. Porque aunque nuestros pecados creen una barrera, Dios ha provisto el camino para acercarnos a Él. ¿Y cuál es ese camino? Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es por Él. Por su muerte en la cruz, Él pagó el precio completo de nuestra culpa, permitiéndonos acercarnos a Él. Y este texto lo vimos la semana pasada, pero es importante recordarlo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios,
Allí recibiremos su misericordia y entraremos y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Solo a través de Cristo podemos acercarnos a Dios. Él es el único camino, la única verdad y la única fuente de vida es Cristo Jesús. Así que, hermanos, la comprensión de la omnipresencia de Dios es una fuente inagotable de gozo y paz. Entender que todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo me da paz. Yo nunca estoy solo, tú nunca estás solo, Dios siempre está contigo. Y qué bueno que quien está contigo tiene los medios para proveer a tus necesidades y para defenderte en medio de cualquier situación. Él tiene los medios. Nosotros sabemos que Él siempre está con nosotros, no solo observándonos, sino guiándonos hacia Él mismo. Dios nos guía hacia Él mismo a través de la persona de Cristo, protegiéndonos en las pruebas y fortaleciéndonos en las debilidades. De nuevo, Isaías, capítulo 40, versículo 29 al 31. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hermanos, esta verdad debemos irnos a buscar a Dios diariamente. Sí, hermanos. Esta verdad debe movernos a buscar a Dios diariamente, a buscarlo en oración y a buscarlo en su palabra. Finalmente, mis hermanos, aunque nuestros pecados nos hacen sentir lejos de Dios, Él nunca se aparta de su pueblo. Y por la obra redentora de Cristo en el Calvario, Él nos reconcilia consigo mismo, quitando toda barrera. Así que si eres cristiano, ven a Cristo para tener comunión con Dios. Y si no eres cristiano, ven a Cristo para tener comunión con Dios. Él es el único camino para la vida eterna. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que renunciar al control de tu propia vida y tienes que rendirte por completo a Él. Sí. No le dé vuelta. No lo sigas postergando. Hoy entrégate a Cristo. Su presencia extraordinaria y gloriosa que está en este lugar te llama. A los cristianos nos llama a entrar en comunión con Él más profunda, conocerlo, amarlo, honrarlo y vivir para Él. Y al no cristiano o al que se ha apartado de la fe, lo llama a la reconciliación, lo llama al arrepentimiento, lo llama a la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, concluyo con estas palabras. La comprensión de la omnipresencia de Dios nos llena de paz. Esa comprensión nos impulsa a buscarle con mayor fervor, con amor, con devoción, con deseo. Nos impulsa a adorarlo con gozo, con gratitud y con reverencia, sabiendo que Él está siempre con nosotros, guiándonos con fidelidad. Así que oremos, hermanos. Padre, gracias. Señor, tu infinito amor, tu gran misericordia. Señor, gracias por el glorioso evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque aunque mi pecado, nuestro pecado, nos separa de ti, oh Cristo, tú eres el camino, la verdad y la vida. Solo a través de ti podemos tener comunión con el Padre. Señor, esta verdad de tu omnipresencia nos da paz al saber que nunca, jamás estamos solos. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, que te sostengo. Sí, tu palabra dice, Señor, que tú nos sostienes con la diestra de tu justicia. Señor, ayúdanos a confiar.
en tu omnipresencia. Ayúdanos a vivir en santidad, apartarnos del pecado, vivir para ti y a buscarte de todo corazón y a adorarte sabiendo que tú llenas este lugar y que tú estás en este lugar. Así que gloria, honra, alabanza, imperio y honor sean a ti. Y juntos cantemos a la gloria de nuestro Dios. Amén y amén.